Más allá de la cuarta dimensión. Concretamente al tema jerarquía, entendiendo por jerarquía el quinto reino de la naturaleza, aceptando como lógica la teoría de la evolución, tal como la razón la hace comprensible y la ciencia da su consentimiento objetivo. Al adentrarnos algo dentro del tema de la jerarquía, automáticamente nos encontramos con misterios cada vez mayores que son como desafíos a nuestra capacidad de síntesis, la capacidad de comprender, la capacidad de amar y la capacidad de actuar. Este complemento, esta integración de lo que es la mente, de lo que es la voluntad, el amor y la conducta, deben abrirnos forzosamente las puertas del reino, del quinto reino de la naturaleza. Y el tema que vamos a adoptar como centro de nuestra conversación es el misterio de los 7 rayos. Los 7 rayos, dentro de un contexto genuinamente esotérico, solamente puede ser comprendido utilizando el poder de la intuición, la capacidad de síntesis, porque la mayor parte de las ideas relacionadas con los 7 rayos han de quedar forzosamente dentro de la nebulosa del conocimiento concreto actual. No podemos comprobar muchas de sus ideas. Tendremos que apelar, como digo, al sentido de síntesis y de la intuición, a fin de determinar después, por vía objetiva, por vía psicológica, lo que hay que aceptar, lo que hay que rechazar o lo que debemos dejar en suspenso dentro de una duda realmente inteligente. Por ejemplo, si tenemos que hablar de los 7 rayos o de las 7 corrientes de vida que condicionan el universo en donde vivimos, nos movemos y tenemos el ser, debemos iniciarnos dentro de la genealogía del universo. ¿Cómo ha sido creado el universo? ¿Cuáles son sus orígenes fundamentales? Se nos habla de la influencia de las 12 constelaciones siderales sobre nuestro sistema solar. Se nos dice la relación que tenemos
tal como estamos concebidos como seres humanos, como unidad, y dentro de un planeta, la relación con estas constelaciones y el poder investigador que puede determinar que todo cuanto se esté investigando pueda ser un día objetivo y pueda convertirse en un elemento psicológico dentro de la conducta. Si no podemos hacer objetiva alguna idea, al menos, de lo que significan los 7 rayos, lógicamente no hay razón de investigar en ese sentido. Pero yo digo que si llegamos a la raíz de los 7 rayos, llegaremos a la raíz de la propia contextura de nuestra naturaleza. Nos conoceremos ya no en una triple dimensión como nos conocemos actualmente, sino en todas las dimensiones posibles del espacio. Y hablando de genealogía, debemos iniciarnos siempre según el gran axioma hermético de que igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. Lo que sucede en el corazón humano no es ni más ni menos que una reproducción de lo que pasa en el corazón solar. El pensamiento humano no es sino una modificación limitada del gran concepto mental del cosmos. Y los 7 rayos son expresión de 7 corrientes de vida de la divinidad que llegan a nosotros a través de los planetas sagrados y otras constelaciones que están más allá de nuestro sistema solar. El fundamento de nuestro universo se basa, como toda teología universal, en la conjunción magnética que ofrecen las constelaciones de la Osa Mayor, las constelaciones de las Pléyades y una estrella de la constelación del Can, la gran estrella Sirio. Se nos dice esotéricamente que nuestro sistema solar, con todo su contenido, es el resultado de una unión magnética a extremos inconcebibles para nuestra mente, dentro de la cual el poder positivo de la constelación de la Osa Mayor, utilizando el poder cósmico de la concepción magnética de los mundos, deposita la simiente en la gran constelación de las Pléyades, que, tal como se puede leer en cualquier libro sagrado, iniciándonos en la Vedanta o las Upanishads, que nos dicen las 7 estrellas de la constelación de las Pléyades son las esposas de los grandes rishis de la Osa Mayor. No es una coincidencia que nuestro universo sea septenario cuando el Padre Creador, la Osa Mayor, son 7 estrellas de orden positivo, y el aspecto material o el aspecto femenino facilitada por las 7 estrellas de las Pléyades, las esposas de los grandes rishis, se convierten en la simiente que después, a través de la estrella Sirio, da vida a nuestro universo. Entonces ya empezamos, de hecho, a analizar nuestro universo desde este punto de vista septenario. Todo cuanto ocurre en nuestro universo está regido por este número sagrado, el 7. Está en la constitución de todo el colorido de la naturaleza y de toda la gama de sonidos musicales y de todas las formas geométricas. Está en la base de todas las cosas, dándonos cuenta que toda cosa creada
puede ser conceptuada según tres aspectos fundamentales. Una vida que tiene el propósito de manifestarse. Una materia que debe dar la apariencia, la forma a esta idea o esta voluntad esencial. Y una cualidad que es la que surge cuando el espíritu se introduce en la materia. Luego, al hablar de 7 rayos, hablaremos en términos de cualidad, en términos de conciencia, y determinamos así que lo que informa, que lo que da vida a nuestro universo es una entidad psicológica que se manifiesta a través de 7 corrientes de vida, de 7 cualidades fundamentales que pueden ser catalogadas, que pueden ser medidas según las palabras del Génesis. Hágase la luz, y la respuesta de los mundos: sea hecha tu voluntad, que constituyen 7 palabras mágicas, 7 palabras que reproducen la voz inicial y que constituyen de hecho los planos de la naturaleza, desde el físico hasta el divino, que informa la vida de 7 señores que se manifiestan, los 7 espíritus ante el trono de la divinidad, que deben revelar las cualidades subjetivas psicológicas de la divinidad. Las 7 corrientes de vida transformadas muy luego en los 7 reinos de la naturaleza, en las 7 dimensiones del espacio, en las 7 humanidades o 7 razas humanas que concurren en la evolución de nuestro planeta, las 7 subrazas aliadas a cada una de las razas, los 7 planetas sagrados, que son, por así decirlo, los cuerpos que utilizan ciertas potestades planetarias, expresando esta conciencia unificadora del Dios de nuestro universo. Teniendo en cuenta que cada vez que el hombre pronuncia el nombre de Dios, tratando de investigar, tratando de orar, tratando de expresar la sublimidad inconcebible de su grandiosa magnificencia, se está refiriendo única y exclusivamente, porque su mente no puede atender más, al Señor de este universo, constituido por un Sol central y 12 planetas, conociendo solamente 10 planetas, 3 planetas visibles y 2 invisibles. Los que llamamos planetas sagrados son los que constituyen la fuerza de la conciencia expresadas a través de 7 entidades psicológicas que dan a la vida un colorido especial. Por ejemplo, el colorido especial o el matiz psicológico del primer rayo es la voluntad, el poder dinámico de la existencia, manifestada a través del planeta Vulcano como planeta sagrado. El segundo rayo es el rayo de amor-sabiduría, el rayo incluyente. El amor es incluyente porque es el rayo del propio Señor del universo, siendo el Señor de Júpiter quien representa el segundo rayo. Es el rayo de la sensibilidad, es el rayo de la unión. El tercer rayo es el rayo de la inteligencia activa. Se manifiesta a través del planeta Saturno como planeta sagrado, siendo Saturno el que alía la voluntad de Dios y su amor para crear las formas inteligentemente. El cuarto rayo es el rayo de la armonía, el rayo de la belleza, el rayo del equilibrio. Se manifiesta a través de Mercurio, el gran señor de la mente superior. El quinto rayo es el rayo de la ciencia,
el rayo, la expresión objetiva de la naturaleza, se manifiesta paradójicamente por medio del Señor de Venus, siendo Venus el Señor del quinto principio cósmico, aquel que como Prometeos del cosmos trajeron el fuego mental, los ángeles solares, en los primeros días de la humanidad terrestre. El sexto rayo es el rayo de la devoción, el rayo del idealismo creador. Se manifiesta preponderantemente por medio del planeta sagrado Neptuno. Y finalmente tenemos el séptimo rayo de la organización, del ceremonial, de la magia creadora, aquel que cumplimenta la última palabra del Señor. Cuando se dice, hágase la luz, y al final el séptimo rayo dice, la luz ha sido hecha. Es el rayo que cierra el ciclo de la evolución. Esos 7 planetas sagrados son, por así decirlo, los centros, los chakras de este Dios de nuestro universo. A través de estos planetas manifiesta las cualidades de su vida. Y es así como la evolución, a través de estos matices, nos da una idea, aunque sea pálida, de la gloria de la divinidad. 7 planetas sagrados, 3 planetas no sagrados, la Tierra, Marte y Plutón, que pertenecen indistintamente, según la variación magnética de las constelaciones. La Tierra, nuestro planeta, pertenece al tercer rayo. ¿Qué significa esto? Que la cualidad distintiva de nuestro planeta es la inteligencia. El hombre debe aprender a amar antes de amar. Así como otros planetas de este sistema solar o de otros sistemas solares utilizan el amor como fuerza expansional, nuestro planeta crece a través de la inteligencia. Plutón es un planeta del primer rayo, es el sustituto de Vulcano, es el que utiliza el Señor de Vulcano para llegar a la humanidad que todavía no está perfeccionada, para que no sea tan potente el estímulo, un estímulo espiritual muy potente, puede destruir las formas, como ocurre con la fuerza del primer rayo. El primer rayo es el de la voluntad, el del dinamismo, pero al propio tiempo es el rayo de la destrucción. Un solo pequeño rayo, filtrado a la humanidad por intercesión de las grandes potestades cósmicas, originó el hundimiento de la Atlántida. Y este rayo tiene tan tremendas repercusiones cósmicas que todavía no está en manifestación. Es demasiado potente esta radiación para que la humanidad e incluso el logos planetario pueda soportarlo. Todo cuanto existe de manifestación en nuestro universo son solamente subrayos o subtonos del primer rayo, subtonos de esta nota magnífica, incluyente y constructora y al propio tiempo destructora que ofrece el primer rayo. El segundo rayo, según se nos dice, empezó a actuar 1575 años después de Cristo. No podremos probar esto, sino son facilitados por mentes iluminadas que, según se nos dice, pueden leerte en la luz astral de los hechos o en la memoria cósmica de la naturaleza. Que el tercer rayo empezó a actuar el año 1425 después de Cristo. El cuarto rayo, tal como lo conocemos en su aspecto de armonía, en su aspecto constructor de equilibrio subyacentes en todas las cosas, no entrará en función
hasta el año 2025, según cómputos esotéricos del tiempo. Tampoco podemos probarlo. Pero un subrayo, el cuarto subrayo de este cuarto rayo, originó aquel fenómeno artístico del Renacimiento. Solamente para darte una expresión de la fortaleza, de las cualidades magníficas de estos rayos de poder que vienen del cosmos a través de los planetas sagrados y representando cualidades distintas de una vida central que llamamos Dios. El quinto rayo, el rayo de la ciencia, empezó a actuar en nuestro planeta el año 1775 después de Cristo. Siempre es después de Cristo. Antes no han actuado más que subrayos de este rayo. Por lo tanto, ahora está empezando a actuar plenamente dentro del primer decanato de este rayo la fuerza expansiva que llega a nosotros. Primero, porque el quinto rayo de la ciencia se corresponde automáticamente, por ley cabalística de signos numerales, con la quinta raza aria a la cual pertenecemos y a la quinta subraza de esta raza aria. Por lo tanto, hay que esperar modificaciones constantes dentro de lo que entendemos por ciencia, que ya se prolongará hasta quizás los finales de la era Acuario. El sexto rayo empezó a actuar el año 1625 después de Cristo, dando lugar hace 2000 años a este fenómeno que entendemos por cristianismo. El sexto rayo de devoción a un ideal, hasta el fanatismo por la fuerza mística del rayo, está actuando desde esta fecha y trata de actuar constantemente. Pero se nos dice que está desapareciendo lentamente, debido a que la persona se hace cada vez más incluyente, más sintético y se acerca más a los demás. Por contra, está entrando el séptimo rayo, el rayo del orden, el rayo de la ceremonia mágica, el rayo del complemento, el rayo de la realización a través del planeta Urano. Dense cuenta que la era de Acuario está regida por el planeta Urano, siendo Urano el signo que está rigiendo los destinos de Rusia. Rusia, Acuario, actuando completamente dentro de la línea del séptimo rayo, tenía que dar una cosa nueva en el mundo, tal como así ha sido, que la contextura, la expresión sea imperfecta. No significa nada, somos imperfectos todavía, pero la fuerza del rayo ha dado este nuevo tamiz a la naturaleza humana, reparando la singularidad de un principio que puede ser con el tiempo la panacea universal, tal como han soñado los artistas, los poetas de todos los tiempos. La resultante de la paz es lo que debe darnos el complemento de la vida. Y si empezamos a pensar en términos de rayo, teniendo en cuenta que los rayos tienen su complemento dentro de la naturaleza humana y que hay rayos de poder que están actuando sobre individuos, los están llevando progresivamente a síntesis de poder, como por ejemplo el primer rayo expresado a través de un ser humano debe dar forzosamente un temperamento amante de la política, porque la política es una expresión del primer rayo, porque yo controlo los destinos de los pueblos. Y no hablo de políticos, hablo de política como instrumento de la divinidad del primer rayo para manifestar su plan aquí en la tierra. No sucede lo mismo con el segundo rayo. El segundo rayo de amor, de misticismo acendrado, de amor fraternal, debe ser simplemente la religión, su punto de anclaje en el mundo. Y no hablamos de religiones, hablo de religión, el sentido religioso del ser humano,
que lleva adelante el proceso místico de la vida, tratando de unificar los corazones, tal como indica el término religioso, religare, de la raíz latina, que implica el sentido de abrazar, el sentido de unir, de complementar constantemente. En cuanto al tercer rayo, el rayo de la inteligencia activa, nos da forzosamente los tipos psicológicos, que son filósofos, psicólogos, en todas sus manifestaciones. Un psicólogo está regido por la fuerza del tercer rayo. Un filósofo también. Pero el filósofo busca las partes subjetivas del tercer rayo, en tanto que el psicólogo busca las partes objetivas, detallables, para poder curar, para poder sanar, para poder comprender a los seres humanos. El cuarto rayo nos da la armonía, la belleza de la creación, y es sencillamente el artista, el verdadero artista, quien complementa en su vida psicológica la fuerza mística del cuarto rayo. No hay ningún ser con temperamento artístico que no tenga un poderoso matiz del cuarto rayo. Y el quinto rayo se manifiesta psicológicamente en el intelecto, la mente concreta del científico. Desde el año 1775 se nos dice, empezó a actuar el quinto rayo, y después todo cuanto ha venido hacia aquí, en tanto la fuerza de este rayo se iba adentrando dentro de la humanidad, esta fuerza mística que ha dado por resultado la ciencia de nuestros días. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein fue un aspecto místico del quinto rayo, que la mente privilegiada de Einstein pudo lograr captar. Sobre esto ha sido una teoría fantástica a través de la masa, la luz y el complemento. Pero todo esto no es más ni menos que el principio de la ciencia. Luego, los científicos del próximo siglo, que entrarán en el primer decanato de la era de Acuario, tendrán que actuar con valores sintéticos, intelectuales y científicos que escapan en absoluto de nuestra comprensión actual. La computadora, la televisión, los reactores, será una cosa limitada dentro de 100 años, por ejemplo, debido a la influencia del quinto rayo, que hace objetivo todo cuanto planea la divinidad, o la entidad psicológica que da vida a este universo. Entonces el sexto rayo es un rayo de gran poder, porque es el rayo que utiliza como subrayo la propia divinidad del universo. Es un segundo rayo de amor expresando su naturaleza divina a través de la expresión del sexto rayo, siendo este sexto rayo mal enfocado el que ha determinado las grandes persecuciones religiosas de todos los tiempos, y al propio tiempo ha sido la fuerza misteriosa de este rayo que ha creado la gloria del cristianismo. Pero cuando hablo del cristianismo, me estoy refiriendo a el segundo subrayo de este rayo, que fue el que utilizó Cristo a su paso histórico por la tierra, y que aún perdura su fragancia entre nosotros. Y el séptimo rayo, lo hemos dicho muchas veces, es el rayo de la magia, es el rayo de la creación. ¿De qué nos sirve la idea si no podemos instrumentarla, si no podemos hacerla objetiva, si no podemos representarla objetivamente, creando un móvil aquí que pueda regir ostensivamente nuestra conducta? Lo que decíamos antes, ¿de qué nos sirven las ideas si no puede existir la representación objetiva? ¿De qué importa la actitud de una conciencia si no existe la conducta? La conducta, como decíamos siempre, es la base de la comprensión de las ideas. Si vamos a analizar los rayos en su función con respecto a la naturaleza,
buscando lo más asequible a nuestra mente, empezaremos diciendo que el Espíritu de Dios, el primer rayo, debe manifestarse en la materia con toda su pureza e integridad. Entonces, el campo de batalla de todos los buscadores mundiales, y no importa qué nivel, plano y dimensión, es el plano físico. El plano físico es el instrumento del séptimo rayo. El sexto rayo da vida al plano astral, al plano de las emociones y de los sentimientos. El quinto rayo da vida a la mente. Es el rayo de la mente, es manas, tal como se nos dice dentro del contexto teosófico. El cuarto rayo se manifiesta en el plano búdico, siendo este plano el primer plano que encontramos dentro de la línea ascensional de la vida que produce integración, la integración de las formas dentro del principio de vida. El sexto rayo, en este caso, subiendo hacia arriba también, nos da una aspiración hacia el ideal. Toda persona que mira hacia arriba está utilizando el sexto rayo, mirando hacia arriba en un sentido trascendente, mirando este centro coronario. Esto es aspiración, y está regido siempre por la fuerza del sexto rayo. Pero existe un punto místico que es el primer rayo cuando se utiliza a través de una mente intelectual positiva, o bien cuando se manifiesta el rayo del Espíritu de Dios, manifestado a través de todo el contexto hasta llegar al rayo físico, al que manifestamos con nuestra conducta, a través de nuestro cuerpo. El tercer rayo, el rayo de la inteligencia creadora, está utilizando constantemente la mente superior del individuo, manifestándose en manas. Tenemos que los 7 planos de la naturaleza, los 7 rishis conductores de la fuerza mística o psicológica de su propia naturaleza, las dimensiones del espacio, los colores, los sonidos, todo tiene que ver con la expresión vital de la entidad psicológica de cada plano. Tenemos, por ejemplo, que el plano divino manifiesta la fuerza de la voluntad para crear los mundos. Cada mundo está regido por un arcángel, un Mahadeva, como se nos dice claramente en el esoterismo. Siendo un Mahadeva el sentido instrumental de la entidad que, recogiendo el aliento de la divinidad, la gran triplicidad de vida, cualidad y apariencia, está dándonos la noción del cosmos, haciendo objetivo de todo cuanto existe en un plano. El segundo rayo, el rayo del amor, tendrá forzosamente, como todos los rayos, el rayo típico de la entidad psicológica que manifiesta esta fuerza, más un arcángel, señor de un plano, que crea las formas dentro de ese plano. Y lo mismo ocurre con todos los planos de la naturaleza. Tenemos una entidad solar, una entidad que representa al Dios para manifestar un aspecto de su propia característica o de su propio valor intelectual, moral y divino en toda su manifestación posible. Todo cuanto existe a partir de aquí no es más que un intento del hombre de gozar este conjunto a través de su vida humana. Si a través de esta vida humana todos conocemos no puede expresar la gloria de alguno de los rayos, es que no ha comprendido todavía el sentido de la vida. El deber de todo ser humano es hallar los límites de su propia concepción intelectual y, si es posible, trabajar dentro de este círculo cerrado, tratando constantemente de descubrir. Que no piense ascender demasiado dentro de la línea de los rayos,
sin conocer ante todo el rayo de su mente, para de esta manera saber enfocar inteligentemente la dirección de su propia característica, de su propio colorido, siendo la dirección a aquello que en todos los terrenos místicos, filosóficos y religiosos llamamos el sendero, no es otra cosa que el intento del hombre de alcanzar a aquel ser dentro de su propia línea de rayo, establecer contacto con él y penetrar a través de él dentro del quinto reino de la naturaleza. Ya estamos siempre en lo mismo. Hasta aquí hemos dado una visión de conjunto de todo cuanto puede ser dicho. Desde que empezamos estas conversaciones hemos estado hablando constantemente de los rayos. No hemos dado el nombre de rayo, pero todos tenemos nuestro propio rayo. Todos tenemos psicológicamente un punto de unión con alguna entidad planetaria. Todos tenemos una propensión hacia algo superior, teniendo en cuenta que esta fuerza superior que atrae toda nuestra comprensión, entendimiento, voluntad, es un señor de rayo dentro del cual nosotros vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Teniendo en cuenta que como instrumentos de la divinidad todos estamos llegando a un punto de síntesis dentro del cual tendremos que expresar modélicamente la fuerza de un rayo. Cada reino tiene su propia función. El reino mineral tiene la función de complementar en la materia más pesada la misma voluntad de Dios que manifiesta según de su plano, el plano del amor universal. Dense cuenta pues que todo el universo no es sino la expresión de un aspecto de la divinidad, que los planos son representaciones objetivas de esta divinidad, que los reinos de la naturaleza dentro de este plano están tratando de complementar esta fuerza mágica de la evolución, y que cuando el ser humano llega a cierto punto en que se hace consciente de sí mismo, empieza ya a modelar para su propio señor de rayo un campo de posibilidades. Luego tenemos la responsabilidad de crear un camino para los rayos. Si nuestra tendencia es hacia la política, seamos buenos políticos. Si nuestro punto de anclaje es la religión, seamos realmente religiosos, no seamos dogmáticos, seamos personas libres dentro de la religión. No creemos estructuras para quedar presos dentro de las estructuras. No creemos organizaciones, creemos organismos. Esta es la base de un rayo. Si somos filósofos, busquemos activamente la verdad. Y si somos científicos, tratemos de revelarla objetivamente. Si somos artistas, que la gran fuerza de este misterio latente de armonía en el universo pueda manifestarse plenamente a través de nuestras características humanas. Si somos devotos, la devoción es extraordinaria, pero no podemos dejar la devoción en las cosas pasajeras. Depositemos el corazón en cosas grandes y elevadas para poder salir así de este sentido limitador de la vida. Y si queremos ser realmente buenos discípulos, empecemos por aplicar correctamente la magia. Hemos estado hablando de magia durante varias conversaciones, dando siempre como nota lo que hemos dicho al principio, y ustedes se darán cuenta de la analogía que existe entre lo que hoy hacemos objetivo con lo subjetivo que hemos dicho en anteriores conversaciones. Por ejemplo, la magia, explicado así en forma sencilla, no es más que un sonido convertido en color que da forma a algo geométrico. Así es el universo. Luego la magia empieza con la propia divinidad. Al crear de sí mismo, al generar de sí mismo el universo,
está creando la magia. Y cada uno de los señores de rayo y cada uno de los mareas de cada plano está creando su propia magia, creando su propio sentido de valores psicológicos, desde el valor más elevado hasta el más bajo dentro de este plano. Siendo así que la vida, la apariencia y la cualidad que adorna esta apariencia es magia. Y ahora mismo que estoy hablando, estoy escuchando, estamos creando magia, porque todo es la magia. Estamos trabajando conjuntamente con los 7 rayos, porque aquí habrá rayos de todas clases, estamos en silencio. Por lo tanto, el rayo es complemento el uno del otro, porque los 7 rayos, los mismos que los colores del espectro solar, se confunden sintéticamente en la luz blanca. Y las 7 notas fundamentales de la música también dan una sola nota típica, que es la nota típica del rayo creador. Y así constantemente nos daremos cuenta de que estamos actuando mágicamente en todos momentos. Y la magia, como digo, empezará a ser un hecho científico en el primer decanato de la era de Acuario, dentro del cual ya nos hemos introducido, y que Acuario, regente de esta gran fuerza de constelación, va a dar la medida de todo lo que puede significar la magia, el 7º rayo de llevar a la conducta humana lo que es la gloria de la divinidad, que es lo que han cantado los santos, los místicos y los filósofos de todos los tiempos, diciendo que somos un arquetipo de la divinidad y que todos estamos buscando ese arquetipo, siendo nuestro deber, nuestra responsabilidad, alcanzar ese arquetipo y demostrar la propia pureza de un rayo en nuestra vida. Si hay pureza de expresión de rayo, no puede existir la guerra. La guerra es el resultado de la incomprensión de los rayos. Son rayos diferentes. El rayo de una nación con respecto a otra nación choca porque es diferente, porque todavía no se ha llegado al punto de vida. Se está luchando todavía en el mundo de las apariencias. Y el primer paso obligado es entrar en el camino de la cualidad. Ahora estamos representando juntamente una cualidad, la cualidad de síntesis, la cualidad del 2º rayo, el rayo del afecto creador. Estamos unificando los corazones. Ustedes están atentos y en esta atención están creando una música espiritual que está manifestando la fuerza del 4º rayo. Atención, fuerza del 1er rayo. Y lo que suscita el afecto que produce la palabra y la resonancia en nuestro interior se convierte después en el 7º rayo en la conducta. Por tanto, si hay una atención profunda en nuestra vida, en todo cuanto realicemos, estamos invocando la fuerza del rayo más grande del universo, el 1er rayo, el rayo de la voluntad dinámica del universo, que es el que crea y al propio tiempo destruye lo no esencial. Y toda persona bien orientada, toda persona que va perdiendo paulatinamente los matices diferenciadores de su propia apariencia, está dotando a su vida del poder destructor de las limitaciones. Si podemos realizar esta fuerza mágica de realización, si podemos introducir la fuerza de un rayo en nuestra conducta, automáticamente convertiremos nuestro ambiente en algo ideal, en un punto de confluencia de toda la fuerza mística de los rayos, porque cada rayo de la naturaleza es un subrayo, un rayo de amor, y a través del propio rayo cada cual debe gozar en sí psicológicamente la fuerza, el ideal, el determinismo,
la cualidad, la vida de lo que es esa entidad psicológica que gobierna un plano, un reino y una dimensión. ¿Y qué pasará cuando se conozca activamente la fuerza positiva de los rayos? ¿Qué pasará cuando los rayos se hayan introducido tan audazmente en nuestra vida que nos transfiguren? Sencillamente, que no habrá guerras, habrá otro tipo de civilización. Dense cuenta que todo cuanto signifique creación viene inspirado por un motivo mágico, por el motivo de demostrar algo que llevamos dentro. Cuando podemos demostrar dentro de nuestra conducta o a través de nuestra conducta la fuerza de un rayo, automáticamente nos convertimos en la vanguardia del Señor de nuestro propio rayo. Estoy seguro que esta visión de conjunto, que detalladamente iremos profundizando en conversaciones posteriores, darán siquiera un vislumbre de lo que significa rayo, entendiendo por rayo cualidad, la cualidad de la divinidad manifestando un aspecto de su vida a través de los planos, a través de las dimensiones, a través de los reinos de la naturaleza, a través de los seres humanos y a través de todo el contenido universal, siendo por tanto el motivo esencial de nuestra vida, el propósito por el cual estamos aquí sufriendo este calor horroroso de hoy. Aquí de esta manera, la fuerza indicta del propio rayo que anhela manifestar su propia plenitud, tratando de unificar las diferentes zonas de cada rayo para que pueda emerger un nuevo tipo de civilización, a fin de que un día nuestro planeta también pueda ser un planeta sagrado. Quizá tenga que decir lo que hay que entender por planeta sagrado esotéricamente. Un planeta sagrado, a diferenciación de un planeta no sagrado, es que el regente de este planeta ha adquirido técnicamente la quinta iniciación cósmica, en tanto que un planeta no sagrado como nuestro pequeño planeta, a través de su logos planetario solamente puede demostrar la tercera iniciación. Esto significa que el señor planetario psicológico de un planeta sagrado domina la quinta dimensión cósmica, de la misma manera que un maestro de compasión y de sabiduría domina la quinta dimensión planetaria, y que un logos planetario, el de nuestro esquema terrestre, o el de Marte o el de Plutón, solamente está expresando la tercera iniciación cósmica, o sea, que se puede mover solamente dentro de los ámbitos del sistema solar, de 3 dimensiones, objetivamente hablando, y que cuando ha resultado la iniciación final de lo que llamamos evolución terrestre, tendremos que luchar después con las iniciaciones del cosmos. Solamente estamos aquí preparando el camino para la iniciación, entendiendo objetivamente por iniciación para todos los cuantos estamos aquí la entrada en el quinto reino de la naturaleza, en el quinto reino de las almas liberadas, o en el dominio de la quinta dimensión planetaria. Y para que se den cuenta del tremendo avance psicológico que significa lo que acabo de decir, tengan en cuenta que recién ahora empieza la ciencia a preocuparse de la cuarta dimensión. Esto implica un desafío, como siempre, a nuestra capacidad de pensadores, a nuestro libre albedrío que nos permite movernos dentro de las dimensiones conocidas, más la audacia y, al propio tiempo, la responsabilidad de traspasar los límites impuestos por el espacio y el tiempo
y penetrar conscientemente en la cuarta dimensión, prosiguiendo el camino a través del místico sendero en todas las dimensiones del espacio. Significa que tendremos que preparar los centros etéricos de nuestro cuerpo para esta liberación, y que las glándulas endocrinas, también el número 7, tendrán que representar esta fuerza. Es un trabajo enorme, es un trabajo de titán, es el mismo trabajo que realizó el gran iniciado Hércules, que tuvo que dar la fuerza de los 12 ruedos del zodíaco, trabajando en cada signo, siendo perfecto en cada signo. Es el único dentro del sistema solar que ha hecho esta fuerza. Hércules trabajó en 12 signos y todos los representó. Fue el hombre que representó perfectamente los 12 signos zodiacales con toda perfección, los 7 planetas sagrados y la voz solar. Se dice que Buda y Cristo solamente representaron 8 trabajos. Esto les dará cuenta a ustedes de lo que hay delante de nosotros, esta programación incesante de la vida, que nos da solamente una pequeña perspectiva y que nos da objetivamente en el mundo de los fenómenos unos puntos inmediatos de llegada que naturalmente se convierten en ilusiones, porque vemos que no existe nuestro destino, sino que nuestro destino es propagarnos hacia el infinito. Y ahora son ustedes que tienen que hablar. Sí, hermano, acaba de decir el amigo Vicente una cosa muy interesante, refiriéndose a Hércules y sus 12 trabajos. Yo pregunto, ¿es que este personaje tan maravilloso, popular en la mitología romana, que nos ha llegado a nosotros a través de la mitología latina, es que ha existido realmente o es un ente mitológico? No. Ha existido realmente Hércules. Según se nos dice, Hércules, esto con la debida reverencia hacia ustedes, y ustedes con atención de creer solamente aquello que sea aceptable a su razón, que tanto Hércules o Hermes tiene Cristo, es lo mismo, como Buda, como Cristo, son producto de una evolución superior que no pertenece a nuestro planeta. Por lo tanto, vinieron siempre en plan de salvadores. Ahora bien, todos los seres humanos deben realizar ese trabajo de perfección de los signos astrológicos, o sea, perfeccionar en sí la expresión psicológica de cada una de las constelaciones siderales, es decir, de Aries, Tauro, Géminis, todo el círculo hasta llegar a Acuario. Y cuando se nos dice, por ejemplo, Cristo y sus discípulos, Cristo representa el mito solar y los 12 discípulos representan también las 12 constelaciones. Lo mismo ocurre con los 12 meses del año o con los 12 hijos de Jacob. Esos 12 siempre están en relación con las constelaciones, y si mal no recuerdo, he dicho que en nuestro sistema solar tienen que manifestarse 12 planetas sagrados. Solamente hay 7 planetas sagrados, 3 planetas no sagrados y 2 planetas que todavía no han surgido objetivamente a la existencia y que por lo tanto astronómicamente no son conocidos. ¿Qué es lo que conturba en el mapa natal de ciertas personas? Que no sabes qué pasa. Y ahí que la astrología del futuro deberá basarse también en los planetas sagrados, en los planetas no sagrados y en 2 planetas que ahora actúan solamente a través del Sol y de la Luna, siendo expresiones estos 2 planetas desconocidos y la fuerza del cuarto y del primer rayo. Así que muchas perturbaciones astrológicas son debidas precisamente a esos planetas desconocidos. Pero vamos a lo esencial. Cada ser humano nace según la guía astrológica de un signo, el que sea. Cada cual sabe, yo soy seguro, su propio signo.
si perfecciona su propio signo, habrá realizado un trabajo de Hércules. Ahora bien, ustedes acojan a Hércules como un mito o como una realidad, pero si nos atenemos a la evolución, hay que darse cuenta que debemos ser perfectos en cada signo. Antes no pasemos a una otra ronda planetaria o cósmica. Es decir, que cada cual, a través de las vinculaciones de los rayos, a través del signo astrológico, a través de su ascendente solar, tendrá en su poder las tres fuerzas mágicas que dan la vida, la cualidad y la apariencia. La apariencia es el signo astrológico de la personalidad, el que conocemos, esto. Pero existe después la astrología del ego, o del alma, y la astrología del espíritu. Y esto solamente será posible cuando, interesados para descubrir el mecanismo del corazón humano, entremos audazmente en el estudio de los 7 rayos, demostrando entonces cada cual la fuerza de un rayo, manifestándose a través de un signo astrológico. Se dan cuenta la maravilla. Y tratando que los rayos que les condicionen sean rayos regidos por un planeta sagrado y no por un planeta no sagrado. Ahora bien, si se dan cuenta del mecanismo, si se dan cuenta de lo que dije en mi conversación anterior, de que el chakra cardíaco, si se ve esotéricamente o se ve a través de la clarividencia, es una rueda de color azul matizado por 12 signos marcados, 12 arcos, 12 rayos, 12 expresiones de la propia divinidad. Te damos cuenta del trabajo a realizar, está todo en el corazón, de sentir, de profundizar, no dejar solamente que vaya la mente hacia adelante, dejar que el corazón también asienta al dictado de la mente, porque es aquí donde se fraguan los trabajos de Hércules. Cada vez que realizamos un trabajo perfecto, un pétalo del corazón se desarrolla, dando una nota, un colorido y una música especial. ¿Qué pasará cuando los pétalos del corazón estén en concordancia con 12 planetas sagrados y con 12 constelaciones? ¿Qué será el ser humano entonces? Será un Dios en la tierra. Y es precisamente esto lo que estamos tratando de demostrar, que somos dioses y no solamente seres humanos que viven solamente para comer, dormir y para ejercer la mente intelectual. Hay algo más profundo en todo el contexto de nuestra vida, y es el estudio sistemático, la investigación científica y esotérica de los hechos, los que debe demostrar en cada uno la forma efectiva cómo ha realizado el trabajo de Hércules en su corazón. Parece que esta armonía que ahora Regina puede decir, la puede conseguir el ser humano a la primera iniciación cósmica, o sea, a la quinta, ¿verdad? Bueno, otra pregunta. Sí. Bueno, parece que el ser tiene su rayo de expresión más fuerte, o quiero decir más expresivo, ¿eh? Pero cuando un ser ya se va evolucionando, transmutando, purificando, lo que sea, entonces esta voluntad es que tiene que hacer contacto con el primer rayo, porque tiene que haber mucha voluntad, hay que haber voluntad. Sí. Entonces debes de tener que hacer contacto con el primer rayo. Yo diría que con el primer subrayo o el segundo rayo. ¿Ah, con el primer subrayo? Sí, porque nuestro universo es de segundo rayo. Es decir, una observación muy importante y al propio tiempo muy audaz para las mentes que no estén acostumbradas a juzgar las cosas en sentido esotérico. Y es que nuestro sistema solar forma parte de un conjunto de 7 universos.
siendo paradójico que el hombre sea tan orgulloso cuando nuestro universo es el plano físico de este plano físico cósmico. Por lo tanto, cuando Madame Blavatsky en la doctrina secreta se refiere a lo que es espíritu y materia, dice simplemente lo que corresponde a un universo cósmico físico, que materia es espíritu y espíritu es materia. Ahora bien, la materia elevada a su más alta vibración se convierte en espíritu, y que el espíritu descendiendo como primer rayo séptimo se convierte en materia, siendo el alma la que va más arriba o más abajo, fluctuando entre las regiones de la materia o las regiones del espíritu. Ascendiendo de las regiones del espíritu, llega un día que entramos en la iniciación, entramos ya en la línea de actividad del espíritu. Y entonces todo cuanto realizamos es sublimizar la materia. Toda la condensación que hablamos, la conversión anterior de la materia, hay que sublimizarla. Y ese es el trabajo de Hércules, sublimizar la materia a través del corazón, creando una nueva situación planetaria, dándose cuenta que la evolución del hombre no corresponde tanto a él como ser humano, como al conjunto del cual toma parte, y que hay que aprender a sumergir el pequeño problema kármico dentro del gran problema universal, dejando de lamentarnos constantemente como hacemos, porque lamentarse de un problema es limitar la fuerza de los rayos. Así es que nosotros seguramente que debemos trabajar con los rayos, pues verdad que... No, hay rayos de manifestación. He dicho que el único rayo que no está en manifestación es el primero, porque el primero es destructor y de gran potencia para la humanidad. Después de eso, nosotros trabajamos con los rayos. Exacto, digo que cuando hay medidas drásticas dentro del planeta o dentro del universo, en el cual debe actuar la fuerza de este rayo, se hace bajo control, porque no podemos dejar que un crío pegue con cables de alta tensión. Lo mismo ocurre con esto. En momentos estelares de la humanidad, la fuerza del primer rayo en su pureza ha venido del plano cósmico, porque el Señor de nuestro universo es el Señor del amor. No manifiesta voluntad, sino que manifiesta un subrayo de este rayo. Exacto. Entonces, la voluntad que conocemos, planetaria o cósmica, en este sentido, no es lo mismo que en el sentido que se toma literalmente cuando se estudia, por ejemplo, los rayos a los principiantes, que todo lo dan como hecho. No, el primer rayo es cósmico, el segundo rayo es solar, es el que corresponde a nuestro universo. Por lo tanto, la unión que existe entre nuestro sistema solar, el segundo rayo, con el rayo cósmico del primer rayo, es el primer subrayo del segundo rayo. Ahora bien, insisto, cuando ha sido necesaria una intervención directa del primer rayo cósmico, ha sido en momentos estelares. Por ejemplo, en tiempos de la Atlántida, los hombres dominaban la materia astral de tal manera que habían confundido la materia astral con la física y se movían en ambas direcciones, creando unos vórtices de energía negativa. Esto impulsó a los dirigentes del sistema solar, viendo que aquello era terriblemente fastidioso para los planes de la divinidad, de que fuese destruido. El pequeño rayo que pudo llegar a la Tierra destruyó el continente de la Atlántida. Los demás subrayos se han manifestado cíclicamente, como es la evolución. Se dice que nuestro sistema solar, que forma parte de 7 sistemas solares, tiene en proyección otro sistema solar dentro de un futuro, dentro del cual debe utilizar la fuerza del primer rayo. Pero tenemos trabajo con el charco en el tercero todavía. Hay un trabajo enorme. Es el trabajo del discípulo, o bien el trabajo del iniciado y el trabajo del maestro. Estamos tratando de llegar a lo primero. ¿Por qué el espíritu ha hecho la materia y no la materia el espíritu? Es que es la misma cosa. Es la misma cosa.
Si estamos dentro de un universo físico, como es el nuestro, la materia y el espíritu es la misma cosa, sino que a través de las 7 diferenciaciones establecemos entre el espíritu y la materia, que es lo mismo, una serie de vibraciones dentro de la materia. El espíritu y la materia son la misma cosa. Es solamente la cualidad lo que distingue la diferenciación. Al pasar por el cuarto rayo empezamos a actuar de manera que la materia se transforma en espíritu. Está dentro, si se permiten, dentro de una bola que es materia. Pero en 7 ciclos o esferas concéntricas, que va de lo más denso a lo más sutil, pero todo es materia. Lo más sutil será, por ejemplo, la parte más elevada de la materia, y aquello representará en todo caso el aspecto espíritu, el que conocemos como espíritu. Pero dense cuenta, como acabo de decir, que según se nos dice esotéricamente, nuestro plano o nuestro sistema solar es el plano físico cósmico, es materia. Ahora bien, la diferenciación, la evolución de las humanidades, la evolución de los reinos debe hacer a través de la magia que toda la materia se utilice hasta convertirse en materia completamente etérica. Entonces será todo espíritu dentro de la materia. Ahora no, ahora es espíritu dentro de la materia. Y el trabajo del discípulo, el trabajo del buscador, es tratar de purificar a su alrededor, creando un vacío de luz dentro de la tremenda oscuridad de la materia, hasta que la materia y el espíritu lleguen un día a ser la misma cosa a través de la evolución de la conciencia. Es muy difícil de explicar estas cosas, porque es que la materia, acostumbramos a ver que la materia es esto, pero es que si hablamos al plano astral, que es más sutil, se puede ver formas. Si pasamos al plano mental, veremos formas. Ahora bien, no confundamos las formas mentales con las formas físicas. Aquí es lo más denso. Conforme vayamos ascendiendo por la escala de color y del sonido, veremos cómo se va transformando la materia en algo más sutil, pero siempre dentro de los límites de la forma, porque toda es vida, es cualidad y es apariencia, o empleando otros términos, todo es sonido, color y forma geométrica, tal como decía Platón. El universo es geométrico, constante. Incluso los átomos vistos en el microscopio o radiomicroscopio se ven formas geométricas. Quizá la forma geométrica del átomo de hidrógeno sea completamente distinta de los 20 y tantos del plutonio, pero son formas geométricas, cuadrados, triángulos. Por ejemplo, el plano físico denso tiene 4 dimensiones apreciables. Es el cuadrado, 3 que le corresponde como físico, más el unificador, que es el cuerpo etérico. En cambio, el cuerpo astral es un triángulo invertido, y el mental es otro triángulo. Pero cuando pasamos del plano mental, se convierte en una esfera, y después en unas 5 puntas, que es la característica de cada plano. Es decir, que la materia componente de cada plano, vista al microscopio, toma la forma geométrica. Por ejemplo, es muy difícil de apreciar esto porque son dimensiones, pero los 4 elementos conocidos: tierra, fuego, aire y agua. El cuadrado es el símbolo del plano físico. Tenemos después el triángulo invertido, corresponde al plano astral. El triángulo normal equilátero corresponde al plano mental. Entonces viene la esfera con un punto en el centro. Más arriba, la estrella 5 puntas. Y aquí ya viene algo que escapa a la forma geométrica, que está más allá de la imaginación. Pero dense cuenta
que cuando hemos creado la imagen del hombre que busca a Dios, hemos creado esto. ¿Se dan cuenta de lo que hicimos otro día? ¿Se dan cuenta de la referencia? Si van unificando esto. No, perdónenme. Esto será así. Eso será así. Porque entonces tendríamos la copa. Fíjese bien. Así, claro. ¿Por qué fundamentalmente hablamos del cáliz del verbo? Y el verbo está en el cuarto plano, que es la vida crística, el plano búdico del sistema solar, donde existe unión, porque la fuerza de los planos superiores debe manifestarse en la materia de los planos inferiores. Y por lo tanto, cuando hablamos del cáliz del verbo, estamos empleando símbolos que pertenecen a cada plano, entendiendo que la fuerza sutil o la fuerza etérica del plano físico está en forma de cuadrados, que la forma etérica sublime del plano emocional son triángulos de esta forma, el vértice hacia arriba. En cambio, la copa, la mente que debe buscar la revelación, es un triángulo tirando hacia arriba, buscando el verbo de revelación. El om y el am, el terreno sonido. Más allá ya es el sonido de la propia divinidad. No podemos llegar a comprender estas cosas. Pero tenemos al menos una imagen gráfica de el por qué en las iglesias cristianas emplean el símbolo del cáliz del verbo. El cáliz del verbo es un símbolo sagrado, no es un símbolo de la religión, sino que es la forma que adopta cada uno de los átomos más sutiles de cada plano o del éter de cada plano para constituir las demás formas. Es decir, lo más cuadrado, una base donde se asienta el ser humano, una buena base física. Cuanto más arriba es, más sutil es la forma. Pero, ¿por qué se nos dice que Cristo, que ha sido la representación genuina de la perfección humana, se manifiesta en forma de 5 puntas y azul, que es el color del segundo rayo? Precisamente por esto, porque es el resultado del triple cáliz más la fuerza del ondas del verbo, que es el sentido de unión, que por un lado tira hacia arriba buscando a Dios y por otro lado hacia abajo buscando la redención de la sustancia. Es muy difícil de presentar en forma esquemática, en forma simbólica, algo que está más allá de las capacidades del intelecto humano. Pero nos puede dar una idea. Entonces sabemos que hay el físico, el plano astral, el plano mental, el plano búdico, el plano átmico, el plano monádico, el plano átmico o ádico de la divinidad. Los reinos, el reino mineral, vegetal y animal están dentro de estas líneas. Y las razas están dentro de los reinos. La raza humana constituye la fuerza que, por así decirlo, sirve de enlace entre el plano astral y el animal, o el plano superior. El plano astral es todavía animal, pero aquí en este punto de crisis, donde el animal se convierte en hombre, entonces actúa la fuerza misteriosa de la vida mental. Y, paradójicamente, entonces desciende una oleada de vida que da alma al ser humano que emerge del reino animal. Es el misterio de la individualización, pero esto también lo dijo a su albedrío. ¿Cómo se puede saber el rayo de cada persona? Yo diría que para saber el rayo de cada cual debe vivir en constante observación de sus reacciones. Lo que pasa es que la persona es muy distraída. Somos muy distraídos, perdón. Como somos muy distraídos, nunca nos damos cuenta de las facultades dormidas dentro de nuestro corazón. Por lo tanto, no podemos desarrollar algo que tenga relación con la fuerza mística de los rayos. Pero existen indicios. El indicio, por ejemplo, de que una persona sea artista puede indicar simplemente que está matizado por algún un pequeño subrayo o cuarto rayo que todavía no está en manifestación. Cuando había una gran época en la que existía el materialismo más puro, surgió una fuerza del séptimo rayo puro que dio las primeras nociones del espiritismo. En su forma
más densa es negativa, pero sirvió para que las personas se diesen cuenta de que realmente no todo era materia, que había algo más que la materia, y se introdujo a través del séptimo rayo en la luz astral, y entonces se tuvo las comunicaciones con lo más allá. Pero es el camino. Después, más tarde, en el año 1875, vino Madame Blavatsky, creó la Sociedad Teosófica, dando noción de este reino, lo que está por encima del plano mental. Se nos habló de los maestros, de los ciudadanos del quinto reino de la naturaleza. Se nos llamó advertidamente a trabajar, a colaborar con estos excelsos seres que rigen la evolución. Yo creo que en parte lo estamos haciendo, porque hoy día que la humanidad está llena todavía de valores materiales y está luchando a través de este tópico común psicológico de la competencia, encontrar personas como ustedes que sacrifican una tarde para escuchar estas cosas es para mí un síntoma de que algo se está desarrollando dentro de la humanidad. Estamos tratando de investigar esto, ya salimos simplemente de lo que es mente, de lo que es intelecto. Estamos buscando ya la intuición de las cosas vivas del espíritu. Estamos atravesando la tierra ardiente, como técnicamente se dice, dentro del cual el discípulo ha de penetrar en la fuerza mística del quinto sendero y entrar así progresivamente en la evolución de otras características más divinas dentro del mundo humano, introduciendo materia más sutil dentro de la materia densa y grosera que utilizamos todavía en nuestras relaciones humanas. ¿Se dan cuenta de lo que significa el comprender los rayos que cada cual le están condicionando y cómo puede a través de un rayo liberarse y ayudarte a liberarse a los demás? En el planeta Tierra, la materia educa al espíritu o el espíritu educa a la materia, porque yo he podido observar que la materia muchas veces lo educa. Bueno, la materia, si se observa, es un medio de educación. Si la persona observa la materia, el científico está tratando de dominar la materia a través de la observación. Ahora bien, cuidado, lo que hace un científico tratando de comprender la materia, el significado, el complemento, lo que significa la materia, no se deja arrastrar por la materia. Está trabajando encima de la materia, pero sin meterse dentro de la materia. Ahora bien, si usted me dice que usted actúa como científico, tiene estupendo. Ahora bien, si usted la materia le enseña, porque está en su instinto, vamos a suponer, y el instinto está todavía en esta línea regresiva que va al cuadrado, entonces diré que quizás sí, que la materia lo condiciona, lo podrá enseñar hasta un cierto límite, pero darse cuenta que donde trabajan los magos negros, por favor, es en esta línea, y el científico es a través del quinto rayo quien ha abierto las aberturas de la magia blanca, utilizando la observación, buscando ya la copa hacia arriba. Es decir, una cosa es investigar la materia, otra cosa es ser dominado por la materia. Si usted me dice que la materia la enseña porque la está dominando, es una cosa. Ahora, si usted dice que la materia le enseña porque usted la está observando, es otra. Porque el que observa siempre se separa de la materia. No podemos investigar sin separar la materia de nosotros. Ahora, si usted para observar se pone dentro de la materia, es como aquel sector social que crea una estructura y se pone dentro. Desde el momento en que el creador de una estructura se sitúa dentro de una estructura, ya está muerto, ya ha dejado de pensar, es la estructura que piensa por él. Por ejemplo, la sociedad de consumo. Vamos a ver, aquí está el problema. Si todo es materia, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que tenemos un espíritu y que el espíritu está unificado a la materia por el alma, la opinión más lógica y la consecuencia más real que asalta nuestra mente de investigación es que la cualidad de nuestra vida, el rayo de nuestra vida, debe adentrarse en la materia desde el punto de vista del espíritu, mirando como Arjuna o como Krishna está contemplando la evolución del universo y diciendo: yo he creado el universo
Arjuna, Krishna representa el Logos Slat en este caso. Después de crear el universo con una pequeña parte de mí mismo, yo estoy contemplando mi obra aparte. Porque Dios debe contemplar su obra aparte, no se debe confundir con ella. Son sus hijos, son las humanidades los que están dentro, pero está fuera, y desde allí está succionando, si podemos emplear esta expresión, para que vayamos todos hacia arriba. Y entonces, cuando toda la materia ha sido succionada por la fuerza del Espíritu a través de nuestro propio rayo, que es el colorido que damos a la materia, entonces viene la liberación. La liberación es cuando todo el contenido celular, todo el contenido astral, todo el contenido mental y todo cuanto existe de humano ha desaparecido. Queda solamente un cuerpo puro y un espíritu puro. La materia ha sido purificada por la fuerza del espíritu a través del alma. Y entonces todo es un conjunto natural, y es aquí el trabajo del discípulo de la nueva era. Estamos tratando de redimir la materia, porque no solo beneficiamos a nuestra propia alma, sino que beneficiamos a la vida que late en cada uno de los seres de nuestro cuerpo, que tienen vida, conciencia y forma, que tienen vida, cualidad y apariencia. Son seres vivos y completos, sino que no están a nuestra altura en la escala de observación, digamos, de la evolución, pero están dentro de la línea evolutiva, y nosotros ayudamos a que esta fuerza se vaya redimiendo a través de la alquimia tremenda que realizamos en los 12 compartimentos del corazón. A ver, yo tengo mucho interés en mis estudios, o sea, por la astrología esotérica. ¿Usted cree, usted sabe si los rayos pueden determinarse en la astrología? Por intuición, por estudio profundo, allí deben de estar plasmados los rayos que pertenecen al alma, a la personalidad. Podríamos decir que el de la personalidad es el ascendente, si hay un planeta sagrado. Podría ser, pero dense cuenta que he hablado anteriormente que existen 7 planetas sagrados, 3 no sagrados y 2 ocultos. Entonces, si vamos a determinar la línea del rayo a través de la astrología tal como la conocemos, no conseguiremos nada. Solamente nos da referencias desde el punto de vista astrológico correspondiente a espacio y tiempo. Desde el momento que escapamos de las 3 dimensiones conocidas, que sobrepasamos un poco la 4ª y que vamos a la 5ª y abrimos hacia arriba por la vía intuitiva, automáticamente tenemos que dejarlo todo y empezar de nuevo con una nueva luz y con un nuevo mapa astral. No podemos regirnos ya por lo conocido hasta aquí. Hasta aquí solamente se nos da las nociones históricas del momento. En tanto que estudiamos a través de la intuición y a través de nuevos mapas astrales, digamos, veremos entonces la línea del rayo que conduce a la liberación. Y no creo que exista todavía en la actualidad astrólogos de esta categoría que pueden determinar por el simple examen de un mapa natal de cualquier persona a qué rayo pertenece, porque es una mezcla de rayos, una mezcla de energías, y solamente aquella persona que a través de la intuición se ha hecho sintética puede coger todo aquel contenido, pasarlo por el camino de la intuición y saldrá una gota, y esta gota es el rayo. Es el mismo caso del perfume. Meteremos muchas flores dentro de una vasija, de un alambique, y saldrán unas cuantas gotas de todo el contenido, pero aquello real, lo demás solamente la apariencia. Yo solo podría determinar iniciación en el ser. Sí, el sol, sí, ya lo creo. Yo estoy en ¿Sí? Sí, justo.
Justo. Entonces, todo está relacionado. Fíjense bien, precisamente la mística cristiana nos da un ejemplo. La mística cristiana nos da un ejemplo palpable de todo lo que hemos estado diciendo aquí. Entendiendo que la crucifixión de Cristo significa la etapa que en Oriente domina el Arat, la persona que está atravesando la tierra ardiente, la crucifixión, para pasar definitivamente a la quinta iniciación o en el quinto estadio, que es la resurrección. Pero la resurrección viene después de un trabajo enorme dentro de los signos astrológicos también. Es decir, todo está relacionado. No existe en la tierra ninguna filosofía, credo o religión que no esté unificada. ¿Qué pasa con la tierra? Aparentemente los continentes están divididos por los mares. Pero ¿qué es lo que hay bajo de los mares? La raíz es tierra, es la osamenta del planeta. Entonces, las religiones, las creencias y todo el estímulo creador viene de aquello que unifica. Y los templarios, por ejemplo, los cátaros, todo cuanto significa, los caballeros del Santo Grial, los celtas, todos los buscadores de todos los tiempos han encontrado un punto de unión. Quizá le han dado un nombre diferente, pero en esencia es lo mismo. Es la línea ascendente que va triunfando de los elementos y que va subutilizándose hasta llegar a un punto en el cual solamente existe espíritu expresándose a través de un cuerpo radiante. Antiguamente los grandes maestros debían ser iniciados y actualmente se ha perdido la tradición. ¿Qué pasa con la masonería? La masonería es perfecta en sus cimientos, tal como lo dio el gran iniciador Salomón. Pero ¿qué ha pasado después? ¿En qué se ha convertido? O también ¿en qué se ha convertido los templarios? ¿Hay fuerza viva todavía en ellos? ¿Existe iniciación? ¿O existen iniciados dentro de esas organizaciones? Ahí está el problema. Esto es lo que me pregunto. Si está esto, significa que la palabra perdida se ha recuperado y podemos volver a pronunciar telón como se pronunciaba en tiempos de Cristo. Es decir, hay que buscar la síntesis en todas las cosas. Todo cuanto conocemos no es ni más ni menos lo que ha existido siempre. Que el hombre todo lo tiene a su disposición, pero que tiene la obligación, la responsabilidad de coger aquello que está para él, que ha sido creado para él, y al mismo tiempo que está adquiriendo los dones del Espíritu Santo, como esotéricamente se dice, está ayudando a salvar su contenido celular y todos sus cuerpos celulares en todos los planes de la naturaleza, hasta convertirse en un Cristo viviente. Porque Cristo, más que mito histórico, es un estado de conciencia dentro de la humanidad. Y así hay que reconocerlo. Y el misterio de la cruz no es la agonía como la presenta la religión dogmatizada, como algo de muerte, sino que es precisamente la vida del Espíritu ascendiendo hacia Dios y la fuerza del servicio de la humanidad, como el árbol. El día que se comprenda la cruz como un signo de vida y no como un signo de muerte como hasta ahora, entonces serán revelados los misterios, los que dieron vida a los templarios, a los cátaros, a los druidas, a los cetas, a todo aquello que tiene una vida espiritual en el planeta. Varias. Fíjese bien, un esquema de lo que es un ser humano para darse cuenta de lo complejo que resulta para un psicólogo descubrir una causa psicológica. Tenemos, por ejemplo, bueno, y esto ya se ha hecho pequeño. No, un poquito. Fíjense bien, tenemos esto. Tenemos un espíritu, un alma y una personalidad. Una personalidad que tiene a su vez
una pequeña mente, adiós, un pequeño corazón y un cuerpo físico. Corazón físico, en sentido de sentimiento o emoción. Cuerpo físico. Si yo les digo que nuestro espíritu pertenece a un rayo, que nuestra alma tiene otro rayo, que la personalidad en su conjunto es un rayo, y que la mente posee un rayo, y que el cuerpo, el corazón o el espíritu del rayo que sea, o la mónada, como se utiliza preferentemente en estudios esotéricos, toma entonces el cuerpo sin pasar por el alma, desaparece el alma, ya no es necesario el intermediario, el espíritu y el cuerpo, ya hay bastante. Así se manifiestan los ciudadanos del quinto reino de la naturaleza. Tienen espíritu y tienen cuerpo, pero no tienen alma, en los sentidos buenos de la palabra, no de los magos negros que no tienen alma, en el sentido de que no precisan intermediarios, siendo el alma, como ustedes saben, unos señores que vinieron del corazón solar cuando Sanat Kumara, el señor planetario, vino de Venus a crear con su poder el germen de la mente, o aquello que se dice técnicamente los prometeos del cosmos. Arrebató el fuego mental del quinto principio, Sanat Kumara, y lo trajo con los ángeles solares. Y por primera vez el hombre animal, que tenía solamente el cuerpo, tuvo alma. Ha crecido el alma, y el momento en que el alma ya no es necesaria, ¿para qué la queremos? Que era el espíritu. El alma era para buscar el espíritu. La cualidad era para demostrar la vida. Ahora se manifiesta la vida a través de la forma sin pasar por las cualidades del alma. ¿Contesta o se pregunta? Cuando se cansa dicen. ¿Quiere aclararme, por favor? ¿Ha dicho se manifestó? Sí. Sí. Se manifestó y no se quedó en un sitio al cual no estaba templado en nosotros. Entonces, explica yo. Porque yo entiendo que en el universo este azul, pues porque es lo mismo, la naturaleza. Si él está fuera de nosotros, entonces, ¿cómo puede ser? Sí. Usted sabe el misterio del yo trascendente. El yo, hay dos cosas. Tenemos el yo inmanente. Sí, bueno, porque esto ya lo han visto bastante. Suponga que Dios es todo esto. Nosotros estamos separados por una pequeña corteza. Este es el yo inmanente. El yo trascendente es todo cual. Dios, al crearnos, no tiene necesidad de meterse con nosotros dentro, sino que hay una radiación de su vida que nos da vida a nosotros. Entonces tenemos la creación del yo inmanente, el yo dentro de la estructura creada por la mente, la emoción y el cuerpo. Es nuestro yo. Pero es una ilusión, porque el yo, de hecho, es el mismo yo, limitado en espacio y tiempo. Sí. No. Cuando digo esto, es para referirme que las personas acostumbran a crear un mito de las cosas. Y este mito puede ser engañoso. Lo que ocurre con cualquier organización religiosa, que al crear una estructura sitúa todo dentro. No es verdad. Porque mientras esté solamente dentro habrá una cosa inmanente, pero no habrá trascendencia. ¿Qué pasa con el dogmatismo? Es una cosa cerrada. Por tanto, el dogmatismo no puede dar una idea del yo trascendente. Da solamente la idea muy limitada todavía de un yo inmanente. Ahora, cuando el yo inmanente desaparece fundido dentro del mar del yo trascendente, entonces estamos llegando a ese punto. Pero fíjese bien, que ahora me da usted la opción para aclarar todavía más aquello que decíamos de la fusión del espíritu con la materia sin pasar por el alma. Este punto creado del yo que busca ha creado el alma, y a través del alma como intermediario el yo inmanente trata de hacerse uno con el yo trascendente. ¿Qué pasará cuando desaparezca esto? El yo es la misma cosa. La gota no se ha volcado en el mar, sino que el mar se ha volcado en la gota. Entonces será yo trascendente siempre ya. Ahora bien, en relación con otros sistemas solares, quizá el yo trascendente no es ese pequeño punto inmanente, pero es lo mismo, porque en la vida del cosmos todo es un tejer y destejer mundos y sistemas solares.
Claro, esto tendría que darnos la idea de lo que es humildad. De ser humildes, hasta donde podemos penetrar el sentido de humildad. Solamente dándonos cuenta que todo aquello que para nosotros es lo más grande es Dios, es solamente una fracción, una pequeña parte física de una serie de sistemas superiores. Y no hablamos ya del Tegelsen y Aldebarán, que son estrellas entre las cuales caben millones de soles. Seamos humildes, pues. La gloria del esotérico o del místico es ser humilde. Reconocer que el conocimiento no es ni más ni menos que tratar de profundizar dentro del propio sentido de valores para extraer tu humildad. Porque es por la humildad que vamos creciendo hacia Dios, como penetrando en su naturaleza. Sí. Bueno, aquí, sí. Aquí ya tendría que dibujar de nuevo algo, ¿verdad? Bueno, no dibujaré. Su imaginación al resto. Fíjese bien. Siempre, sí, por favor. Cada persona debe hallar su propio rayo a través de un yoga. Estamos a través con los rayos, no hay más a hacer. Cada persona puede representar un yoga objetivo, un hatha yoga por ejemplo, o un yoga plenamente subjetivo como Devi Yoga, el contacto con los ángeles, el plano búdico. Por ejemplo, una persona de naturaleza mística tenderá hacia Samadhi por la línea del corazón, por Bhakti Yoga. Pero una mente analítica utilizará Raja Yoga y a través de Raja Yoga llegará también al estado de Samadhi. Siendo Samadhi este punto que hemos dicho de la bola aquella de unidad, del cuarto rayo. Todo está unificado, pero para que cada persona pueda determinar cuál es su yoga, debe, como digo siempre, observar sus reacciones. ¿Son sus reacciones mentales? ¿Son sus reacciones emocionales? ¿Son sus reacciones físicas? Él mismo debe determinar si le corresponde el rayo físico de Hatha Yoga, el rayo astral de Bhakti Yoga, o emocional de Bhakti Yoga, o el rayo mental de Raja Yoga, o buscar otros yogas subsidiarios, como Agni Yoga, el yoga de síntesis, o el yoga de fuego, que debe unificar, por ejemplo, el plano, digamos, astral con el plano búdico. Es decir, no se puede dar un consejo general. ¿Qué pasa con la respiración? Yo tampoco voy a aconsejar a nadie que respire de una forma determinada, porque siempre hay que partir de la base que si la persona está buscando a Dios, es Él quien debe revelar lo que debe hacer, no quería tomar el lugar de Dios. Fíjense bien, y no me estáis interrumpiendo, por favor. Si el libre albedrío, para mí, desde un punto de vista analítico, es falso. El libre albedrío, al que damos tanto culto, es falso. Porque si llegamos a un punto de intuición, ¿de qué nos sirve el libre albedrío? Que es Él que nos hace decidir sobre las cosas. Hago esto, hago lo otro, esto lo hago bien, esto lo hago mal, y siempre condicionado porque voy a hacer, o cómo lo haré. Pero si ascendemos un poco dentro de la escala de sonidos y del color de la naturaleza, dejamos todos en manos de aquel, como pasa con Agni Yoga. Agni Yoga, por ejemplo, dice: soy un instrumento de tu voluntad. Pero para llegar ahí, hemos tenido que trabajar desde el plano físico al plano mental superior. Y entonces se resuelve todo dentro de un sentido de síntesis. Y todo es, a partir de ahí, un recrearse con los dones del Espíritu Santo, que vienen por la fuerza de las cosas. Hasta el extremo que no hay que dejar nada. No tenemos que preocuparnos por dejar nada, sino que hay que dejar que las cosas nos dejen a nosotros, por inocuidad. Es decir, con la respiración, pranayama, con el yoga en cualquier especialidad, hay que ser muy cauto y precavido. Yo diría que si la persona tiene tendencias de tipo emocional, el Bhakti Yoga, el cuidado del corazón le será muy útil.
Pero si tiene la mente intelectual, que sea una persona completamente analítica, científico, tendrá que utilizar Raja Yoga o alguna derivación de Raja Yoga. Y si sus tendencias son solamente físicas, que adopte un Hatha Yoga, porque los centros que están implicados son diferentes. No vamos a poner, por ejemplo, un planeta sagrado actuando sobre un centro que no corresponde. Es decir, que cuando se dan clases de yoga, en general, digo, están destruyendo la humanidad. O cuando viene un pranayama para todos, siendo como sabemos que la respiración está controlada por la respiración, por los latidos del corazón. Cada sístoles y cada diástoles, conocido completamente en forma esotérica, dan el ritmo de la respiración. Pero nosotros no, es demasiado sencillo. Hay que buscar un pranayama que me venga bien a mí. Y si pasan respirando por esta nariz, por la otra, y convirtiendo a las personas en algo monstruoso, desde un punto de vista del espíritu, en robots de una técnica. Estamos utilizando el yoga como una estructura dentro de la cual estamos. Yo digo, hay que ver que el yoga fuera, como todas las cosas, aparte de su propia estructura. Y dense cuenta que el yoga está de moda, y la meditación está de moda, y como todo está de moda, hacen pagar dinero. Yo no veo que Cristo haya hecho pagar a nadie por una clase de yoga, o de espíritu. Esto ya hace ver cómo todo es falso. En cambio, viene una persona que dice, busca el reino de Dios primero, y lo demás viene por añadidura. Ahora bien, ¿qué es el reino de Dios? Compórtate bien con los demás. Es sencillo. Ah, no, preferimos un yoga. 10 minutos por la mañana, 10 por la tarde, media hora. Y saliendo a la calle vamos a disputar con el hermano que encontremos por la calle. Nos peleamos con el primero que nos pisa el pie, no todos. Eso es verdad, todos sabemos. Pero todos queremos un yoga porque así nos sentimos más fuertes, más seguros. Yo creo que hay que el hombre, en la nueva era, en esta era de Acuario, debe ser muy libre. Libre hasta la exageración, si me lo permiten. Libre para sentirse más allá de la sociedad de consumo, de cualquier organización que quiera manipularte, de cualquier tensión del ánimo, de cualquier estudio, incluido el esotérico. ¿Por qué? Porque lo que interesa no es el estudio, sino que es el comportamiento. Y siempre hemos dicho lo mismo, que esotéricamente se ve la luz del comportamiento más que la luz del conocimiento. Y cuando los maestros contemplan al discípulo, no le ven la posición social, no ven el grado de sabiduría, no ven la extensión intelectual, sino que buscan esto. Si ven esto, cualquier ser humano puede ser un discípulo del maestro y puede entrar de lleno en los misterios sagrados de la divinidad. Así de sencillo, claro. Pero como hay tantas cosas a nuestro alrededor, hay tantos dones del Espíritu Santo repartidos que no sabemos qué hacer. Claro, entonces el libre albedrío, pues vamos al libre albedrío de nuevo, tiene que decir este yoga o el otro. Solos no podemos quedar. Desde el momento en que la persona se siente sola, que su mente va quedando así, ya tiene miedo. Tiene miedo de enfrentar su propia soledad, ¿se dan cuenta? Y entonces vamos al yoga. Al yoga o cualquier idea que represente algo de purificación en nuestra vida. Yo digo, compórtate bien, sé un buen ciudadano, ¿para qué quieres más? Si todo está resuelto, entonces llamas a la puerta de los misterios rápidamente, de forma directa, no indirectamente a través de 15 minutos de meditación cada día. Es decir, todo está en todo. Y desde el momento en que pensamos en necesitar boletas, ya somos todos. Es lo que aparece más cerca. Usted podría preguntar a todos. Cuando él medita sobre el corazón, Sí. no creo que es un desequilibrio porque utiliza más este centro en vez de, por ejemplo, concentrarse sobre el chakra coronario y entonces produce un equilibrio. Claro. ¿Es preferible hacerlo
Sí, sí. Naturalmente, fíjense bien que la persona sabe por ética cuál es el centro que tiene más desarrollado. Lo que pasa que no está seguro. Ya estamos con la inseguridad. Entonces, lo mejor es establecer una línea de fuerza continua entre todos los centros más allá del diafragma. Es decir, a partir del chakra cardíaco, ascendiendo hacia el de la laringe, hacia el ajna, el entrecejo y hasta el coronario. No detenerse ya. Dejemos abajo los centros inferiores. Es decir, que Muladhara, Pradavistana y Manipura dejen de aparecer. Utilizar solamente Anahata, Vidusha, Ajna y Sahasrara. Es decir, más claro para nosotros. Utilizar el chakra cardíaco, el chakra laríngeo, el chakra del entrecejo y el chakra coronario, estableciendo una línea fuerte que va haciendo esta rotación. No nos detenemos, pero creamos una fuerza superior que está por encima del misterio, digamos, indescifrable de la naturaleza material. Entonces Kundalini puede ascender sin peligro, porque estamos trabajando con el fuego del solar del corazón, invocando el fuego de Fuat de la mente. Y entonces hacemos el trabajo de Hércules en un plano superior. Dejamos, ahí está, el libre albedrío desaparece, queda solamente la gloria de la divinidad, que claramente no va un hombre perfecto a decidir si esto es blanco o es negro. Es blanco y es negro, es una afirmación siempre. En cambio, el libre albedrío dice, haré esto, lo haré bien, lo haré mal. Aquel simplemente hago, ¿qué pasa? ¿Se dan cuenta? Así de sencillo y de difícil al mismo tiempo. Pero yo aconsejo la respiración, cada cual debe determinar su propio ritmo, y siendo todavía más concreto y específico, el día que la persona respire según su propio ritmo, sabrá cuál es el rayo que le caracteriza. El rayo de la personalidad, el rayo del alma y el rayo del espíritu conociente. Así que la respiración viene también regulado por los latidos del corazón. Cada cual tiene un sentido imperceptible, y cuando respiramos sin darnos cuenta damos una nota que se confunde con un color, que en el mundo mental se convierte en una forma geométrica. Y entonces esta forma geométrica, ya no está esto aquí ahora, pero que es aquello que invoca el verbo para que se manifieste a través de la purificación de nuestro cáliz. Pero dense cuenta de que cada cual ha de ser su propio yoga, cada cual ha de ser su propia respiración, y que cada yoga y cada respiración vienen por un determinado centro etérico, por un chakra determinado, siendo la secreción glandular que proviene de la evolución de este centro el que condiciona el rayo del organismo. Así cada cual puede, a través simplemente de buenas respiraciones, saber primero el rayo de su cuerpo físico para el trabajo adecuado. Ya estamos con la línea de las oportunidades futuras de la raza. Puede saber también el rayo astral de su vida personal, naturalmente. Puede saber el rayo de su mente, si es una mente positiva, audaz, penetrante del primer rayo, o la mente timorata si hacemos o no hacemos del sexto. Es decir, esto corresponde a cada cual. Para llegar a un momento en que nos damos cuenta, tal como se dice místicamente, por obra y gracia del Espíritu Santo, que la fuerza del verbo de revelación penetra en nuestro cáliz preparado y nos da la noción de aquello que está más allá del libre albedrío. Pensamos más allá de la mente, sentimos más allá del sentimiento, entonces nos hacemos cósmicos. Esta es una afirmación radical, pero cada cual puede empezar ahora mismo, respirando según su propio ritmo. Naturalmente que al hablar de los 7 rayos en conversaciones posteriores penetraremos más detalladamente en yoga. Por ejemplo, conocemos cuántos yogas son conocidos en el sentido, digamos, de acuerdo con el septenario. Conocemos Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga, Agni Yoga y Devi Yoga. ¿Qué hay más allá de esto? Los 2 yogas se corresponden a los 2 planetas que nos faltan por conocer todavía. Todo está entonces predestinado
por la fuerza de la naturaleza y por la fuerza de las cosas. Es decir, estamos todos inmersos en un mundo aparentemente de separatividad, como ocurre con los continentes separados por el agua. Pero en el fondo, todos buscamos lo mismo, a través de formas diferentes de conducta. Pero si la conducta es recta, ¿qué importa esto? ¿Qué importa que en un campo exista flores de muchas clases? Lo que interesa es que una flor no se pelea con la otra por cuestión del perfume, como pasa con los seres humanos. Es un desastre para la naturaleza. En la humanidad ocurre así. ¿Por qué? Porque tiene un libre albedrío. Ya está aquí el problema otra vez. Bueno, me parece que está bien. De nuestra reunión es el silencio. Y sabe Dios que me arrepiento de lo que he hablado. Pero ya está dicho. Sí. Ahora, el silencio final es el que permite recoger en una síntesis dentro del subconsciente todo cuanto hemos dicho hasta aquí. Si lo han aceptado de buen grado, quedará ya para siempre. Si lo han aceptado solamente como una teoría, pasará a la mente para posterior investigación. Y si no lo han aceptado, quedarán como antes: nacido nací, nacido me hallo, ni pierdo ni gano. Se quedarán igual. Así que solamente el silencio es lo que va a determinar esto.